Dios bendiga en esta hermosa tarde. Le habla su hermano Aritzander Peguero, siervo de Jesucristo por la misericordia de Dios. Pertenecemos a la iglesia Refugio Celestial, nuestro pastor Naún Robles Polanco, hombre de Dios, hombre de guerra, hombre de trayectoria. Pasamos por aquí para compartir un poderoso tema con cada uno de ustedes, con el tema La Gran Comisión. Dios bendiga a nuestra copastora Magali Rivera, nuestra diaconisa Betania Graciano, nuestra secretaria Leslie Mateo. Dios bendiga a todos los hermanos en general. Dios bendiga a la segunda iglesia en Venezuela, los pastores Daniel y Taimari Díaz. Vamos a estar leyendo rapidito para entrar en materia en el libro de Mateo capítulo 28, a la altura del verso 18 en adelante, y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, amén. Padre que estás en el cielo, Jesús, te adoramos, te exaltamos, Espíritu Santo. Venimos ante tu presencia dándote la gloria y la honra y la alabanza y la pleitesía en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La gran comisión. Cuando hablamos de la gran comisión, estamos hablando, mi hermano, de la misión que Cristo le dejó a los apóstoles, a los 11 apóstoles que quedaron, alabanza al Cristo de la gloria. Si podemos indagar y profundizar, nos podremos dar cuenta de que Cristo estuvo con 70 personas alrededor de él, pero por la fuerte reprensión y por la dura palabra de Cristo, dice que muchos retrocedían y ya no andaban con él, pero la Biblia establece que se quedaron 12 y uno de esos 12 era diablo, según lo que dijo Cristo. Cristo dijo: no escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. ¿Por qué quedaban 11? Quedaban 11 porque Judas Iscariote, el cual era tesorero o secretario, alabanza al Cristo de la gloria, de la ofrenda, Judas traicionó a Jesús y terminó ahorcándose, alabanza al Cristo de la gloria. Entonces Cristo, cuando resucita en el capítulo 20, verso 18, el libro de Mateo fue escrito para los judíos, alabanza al Cristo de la gloria. Mateo fue un cobrador de impuestos que fue llamado por Jesús, alabanza al Cordero. Entonces, cuando Cristo resucita, Cristo le da la primera misión a los discípulos. El ministerio de Cristo duró un lapso de 3 años. Alabanza al Cristo de la gloria. El ministerio de Cristo duró un lapso de alrededor de 3 años. El ministerio de Cristo empezó a los 30 años según el orden del sacerdocio, cuando Cristo fue bautizado en el libro de Mateo capítulo 3, a la altura del verso 13, que Cristo principia su ministerio después de la tentación en Mateo capítulo 4, a la altura del verso 1. Cuando Cristo pasa esta tentación, entonces Cristo es enviado por el mismo Espíritu Santo, alabanza al Cristo de la gloria, o Cristo comienza a predicar el evangelio de Jesucristo y Cristo comienza a decir: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo comenzó a dar un sinnúmero, alabanza al Cristo de la gloria, de sermones o un sinnúmero de mensajes. Cristo comenzó a hacer un sinnúmero de milagros, alabanza al Cordero, que fueron caracterizando y dándole una identidad, alabanza al Cristo de la gloria, al ministerio de Cristo. Esta identidad, alabanza al Cordero de la gloria, fue puesta para que los discípulos siguieran esa misma pisada e identidad de Cristo. Si usted se fija en el libro de Mateo, dice la escritura: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Cristo les dio un ejemplo a los discípulos para que los discípulos, cuando Cristo no estuviera con ellos, automáticamente ellos siguieran la pisada de Cristo. Entonces entramos en Mateo capítulo 28, a la altura 18, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando hablamos de potestad, estamos hablando, alabanza al Cristo de la gloria, de poder. Cuando hablamos de potestad, estamos hablando de dominio. Cuando hablamos de potestad, estamos hablando de autoridad. Cuando Cristo resucita, Cristo se encuentra, alabanza, con sus discípulos.
Cuando Cristo se encuentra con sus discípulos, Cristo automáticamente, alabanza al Cristo de la gloria, le da la primera misión. Y en el título dice la gran comisión. Entonces Cristo le dice, id por todo el mundo, alabanza al Cristo de la gloria, y predicad el evangelio, alabanza al Cristo de la gloria, por todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, alabanza al Cristo de la gloria, que hagan discípulos y que lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabanza al Cristo de la gloria, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, cuando Cristo le da este mandamiento a los 11 discípulos, pasamos al libro de Marcos capítulo 16 a la altura del verso 15. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alabanza al Cristo de la gloria. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Alabanza al Cristo de la gloria. Echarán fuera demonios y tomarán en su mano serpiente, y nada os será imposible, alabanza al Cristo de la gloria, o nada os dañará. Cristo le da la misma ordenanza, porque el libro de Marcos, de Lucas y de Mateo están unidos. Entonces, cuando pasamos al libro de los Hechos, la Biblia establece en el libro de Hechos capítulo 2 a la altura del verso 1, dice que cuando estaban reunidos los 120, estaban todos unánimes y juntos, y cuando de repente entró un viento de un Pentecostés, entró el viento, un viento recio, y le fueron repartidas lenguas como de fuego. Cuando les son repartidas lenguas como de fuego, dice que en ese lugar habían personas de todas las naciones del mundo. Había medos, persas, romanos, ahí habían judíos, ahí habían griegos, ahí habían todo tipo de personas. Cuando ellos le escuchan, ellos se sorprenden por causa de que le oían hablar en su propia lengua. Cuando ellos se sorprenden, dice la escritura y enseña de que Pedro se levanta en el libro, alabanza al Cristo de la gloria, de Hechos capítulo 2 a la altura del verso 14. Y cuando Pedro comienza con su primer discurso, entonces ahí comienza la gran comisión. Entonces, en estos tiempos tenemos que entender de que tenemos una comisión. Esto no fue solamente para los apóstoles, esto no fue solamente para los discípulos, esto no fue solamente para los primitivos, esto también fue para nosotros los cristianos evangélicos de estos tiempos. Y no se está cumpliendo con la gran comisión en estos tiempos, alabanza al Cristo de la gloria. En estos tiempos estamos entretenidos en cosas que no convienen, en estos tiempos estamos entretenidos en cosas que no edifican. La Biblia establece en el libro de Daniel, y dice la escritura y enseña de que correrán de aquí para allá, alabanza al Cordero, y dice la escritura que la ciencia aumentará. Que esa palabra que dio Daniel se está cumpliendo en estos tiempos. La ciencia está aumentando. Wow, qué poderoso lo que recibo de parte de Dios. Mientras la ciencia está aumentando, el evangelio está menguando en muchos lugares. Donde si la ciencia aumenta, entonces tiene que aumentar el evangelio. Entonces, cuando Pedro da el primer discurso, dice la escritura de que Pedro comienza a hablar por la palabra, porque una de las cosas que tiene que tener el que es enviado a la gran comisión es que tiene que tener conocimiento, tiene que tener una preparación, tiene que tener un, alabanza al Cristo de la gloria, un conocimiento escritural para poder hablar de Cristo. Dice la escritura y enseña en el libro de Juan capítulo 5 a la altura del verso 39, dice la escritura y enseña, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el libro de Primera de Pedro capítulo 4 verso 11 dice que todo el que vaya a hablar, que hable conforme a la escritura, y que todo el que vaya a ministrar, que ministre conforme al poder de Dios. Entonces, todo el que va a ser enviado a la gran comisión, a la gran misión que Cristo dio, tiene que tener conocimiento. Su palabra tiene que estar sazonada con sal. Tiene que hablar de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque en estos tiempos está abundando mucha palabra, pero no está abundando Cristo. Entonces, cuando Pedro comienza a dar el primer discurso, dice la escritura y enseña de que se convierten como 3,000. Cuando se convierten como 3,000, le damos un poquito para atrás. Dice la escritura y enseña que cuando Pedro comienza a predicar, le dice la palabra y enseña de que ellos se compungieron de corazón. Cuando Pedro le habló y le dijo de que ellos habían crucificado a Jesucristo, esa palabra provocó que su corazón sea contristado y provocó que su corazón sea compungido. Y ellos preguntaron y dijeron, ¿qué debemos hacer? Y ellos le dijeron así que arrepentidos y bautícese cada uno
uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Cuando Pedro le dijo esto, automáticamente se convirtieron 3,000. La primera misión de Pedro fue predicar el evangelio. Pedro aprovechó que este genterío estaban hablando de que ellos estaban llenos de mosto. ¿Y qué hizo Pedro? Predicó la palabra con denuedo. Predicó la palabra. Porque todo el que va a predicar en el evangelio tiene que tener conocimiento. Esto no basta de que solamente con el mundo espiritual. No, que yo conozco el mundo espiritual, pero y la palabra, ¿tú la conoces? Yo no necesito mucha Biblia, que esto, que el otro. No. Todo el que va a la gran comisión tiene que tener conocimiento. Porque ¿cómo le va a explicar de que Cristo fue crucificado si lamentablemente no tiene un conocimiento? Y para esto, en estos tiempos, Cristo, y en los tiempos pasados, Cristo estableció ministerio. La Biblia establece en el libro de Efesios capítulo 4, a la altura del verso 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Profeta, evangelista, pastores y maestros. Esto para perfeccionar la obra de los santos y el cuerpo de Cristo. Los evangelistas en estos tiempos, la mayoría son neófitos. Los evangelistas en estos tiempos no saben palabra de Dios. Los evangelistas en estos tiempos no están cumpliendo con la gran comisión. Hay evangelistas que son evangelistas de redes. Hay evangelistas que son evangelistas de YouTube. Hay evangelistas que son evangelistas, alabanza al Cristo de la gloria, solamente de su casa, pero no salen con un megáfono, no salen contratados. Alabanza, nosotros estamos apartados conforme a la Escritura, porque la gran comisión nos dice a nosotros que vayamos por todo el mundo a predicar el evangelio. Entonces, cuando Pedro habla esta palabra, se convierten como 3,000. Cuando se convierten estos 3,000, la Biblia establece en el libro de los Hechos, capítulo 3, a la altura del verso 1, dice que cuando Pedro y Juan iban a la hora novena a orar al templo, dice que a la puerta del templo ponían a un hombre, alabanza al Cristo de la gloria, el templo llamado La Hermosa, ponían a un hombre que era cojo de nacimiento. Y cuando ponían a este hombre, dice la Escritura que lo ponían para que pidiera limosna de lo que entraba en el templo. Y dice que él le pidió limosna a Pedro y a Juan. Y cuando le pide limosna a Pedro y a Juan, dice que Pedro y Juan, fijando los ojos en él, dice que Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Porque tú no necesitas ni plata ni oro para hacer la gran comisión. Tú solamente necesitas tener la voluntad del Padre. Tú solamente tienes que tener devoción. Tú solamente tienes que tener amor por las almas. Y eso es lo que falta en estos tiempos. Eso es lo que falta en estos tiempos, compasión por las almas. Si tú te fijas en el libro de Mateo capítulo 9, a la altura del verso 37, dice la Escritura y enseña de que cuando Cristo estaba por un lugar, dice la Escritura que Cristo predicaba, y dice que cuando él vio la multitud, tuvo compasión de la multitud, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Ve, la primera cualidad que tiene que tener un predicador que va a ser enviado a la gran comisión es que tiene que tener compasión por las almas, y eso es lo que nos falta a nosotros. Nosotros lo que queremos predicar en escenario grande, nosotros no queremos predicar en los barrios. Pero vamos a pasar a esa parte más adelante, que lo vamos a decir por la Escritura, porque vamos a hablar de esto por la Escritura. Estamos hablando hasta el paso por eso mismo. Y estamos hablando hasta tranquilo por eso mismo, para no catapultarnos y para no envolvernos. Para que pueda entender que estamos apartados conforme a la Escritura, que las redes sociales nos están comiendo con yuca. Ya nosotros no decimos Cristo viene, ya nos da vergüenza, pero pararnos frente a una cámara no nos da vergüenza. Ya los predicadores de ahora multitudinarios, ya los predicadores que son de la grande élite, ya no pueden descender a un barrio marginado de pecado porque ellos sienten que ya están en una dimensión muy amplia y muy grande. Los apóstoles estaban en una dimensión que la mayoría de nosotros no hemos visto. Los apóstoles estaban en una dimensión que nosotros no hemos alcanzado todavía, y los apóstoles se metían a todo tipo de lugares. Pero vamos a seguir la palabra. ¿Y qué dijo Cristo? Cuando Cristo dijo esto, dijo Cristo: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obrero a sus mies. Cuando hablamos de mies, estamos hablando de un cereal. Estamos hablando de una semilla que era un cereal. Alabanza al Cordero de la Gloria. Entonces, cuando Cristo hablaba de la mies, estaba hablando de que los obreros deberían descosechar. Entonces Pablo dijo: ay de mí si no predicar el evangelio. Hay gente que no están predicando. Muchas veces nosotros le pasamos por el lado a gente y no le decimos Cristo te ama. Muchas veces gente al lado de nosotros no le predicamos en los autobús, en los carros, en los motoconchos, en los carroconchos. No le predicamos en la guagua de los conchos. No le predicamos en el metro, no le predicamos en el tren. Porque nosotros solamente estamos atentos a otras cosas, a nuestros intereses. Muchos quieren esposa, muchos quieren casarse, muchos quieren alabanza al Cristo de la gloria, que Dios le dé carro, jipeta. Pero ¿por qué tú no trabajas si la mía es mucha? ¿Por qué no trabajamos si la mía es mucha? Entonces hay poco obrero en estos tiempos. Hay pocos obreros que quieren trabajar en su mies.
Hay gente que cuando quieren trabajar en su mía es porque tienen el primer amor, pero después que el primer amor se le apaga, entonces ya se fue. Después que lo invitan a 2, 3 iglesias, ya no pueden, alabanza al Cristo de la gloria, salir con un megáfono. Eso es lo que más se está olvidando en estos tiempos, los megáfonos. En estos tiempos se está perdiendo el principio. Se está muriendo el principio en estos tiempos. Entonces cuando Pedro le dice esto, dice que lo agarra por la mano derecha. Estamos en Hechos capítulo 3. Cuando lo agarra por la mano derecha, dice la escritura y enseña que él se afirma sobre sus pies y comienza a saltar y todos se quedan atónitos. Y cuando se quedan atónitos, dice la escritura y enseña de que todos se quedaron, pero en pocas palabras, pero ¿y este no es el cojo? Y cuando todos se quedan atónitos, entonces Pedro comienza a hablar. Y le dice en pocas palabras, ¿por qué ustedes se maravillan? Como si fuimos nosotros que hicimos esto, o como si fue por nuestro poder. Porque el hombre que está bajo el conocimiento y está bajo la sapiencia y la ciencia y la presencia del Espíritu Santo no es altivo y arrogante por un milagro que haga, sino que todo el tiempo le da la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la Escritura que cuando Pedro hace esto, dice la Escritura que Pedro comenzó a predicarle de nuevo. Y cuando comenzó a predicarle, se convirtieron más almas todavía. Porque Pedro tenía Cristo en su boca. Pedro amaba predicar de Cristo. Entonces hay gente, mi hermano, que no quieren predicar de Cristo. Hay gente que lo que quieren predicar de otras cosas. Hay gente que lo que quieren predicar de lo que ellos quieren. Y tú tienes que hablar de Cristo. La Biblia dice que abunde Cristo en nuestra boca. Que la palabra de Cristo, que Cristo que abunde en nuestra boca. Nosotros tenemos que abrir los parques. Tú sabes la veces, mi hermano, que gente está sediento de una palabra y nosotros no le damos la palabra. Simple y llanamente porque estamos entretenidos en otra cosa. Por eso la Biblia establece en el libro de 2 Corintios capítulo 4 verso 4, dice que el Dios de este siglo ha secado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, el cual es Cristo. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, para tú hacer que ellos se le quite esa venda que Satanás le puso por medio al entretenimiento que Satanás tiene en el mundo, tú tienes que hablarle de Cristo, tú tienes que hablarle de la palabra, tú tienes que hablarle de que Cristo viene, de que si no se arrepienten se lo va a llevar el diablo, de que si no sueltan las 2 mujeres lo van a agarrar y le van a entrar tiros, le van a entrar plomazos, le van a dar dos balazos, que si no sueltan los atracos lo va a agarrar la multitud y lo va a matar. Eso es lo que tú tienes que decirle. Tú tienes que decirle de que Cristo es que quita la depresión. Tú tienes que decirle a la prostituta de que Cristo quiere libertarla de ese espíritu de prostitución. Tú no ves cómo está el mundo en estos tiempos. El mundo se está moviendo bajo una maldad del diablo. El mundo se está moviendo bajo un sistema que los demonios se están moviendo a las claras. Usted no vio como una mujer agarró y le despegó la cabeza a su hija de 6 años y dejó la cabeza tirada por un lado y el cuerpo estaba tirada la cabeza en un lado, yo creo, y el cuerpo en otro. ¿Tú crees que eso lo hace cualquier espíritu? Porque son demonios de alto rango. Entonces, ¿dónde están los que van a cumplir con la gran comisión? Para eso fue que Cristo nos dejó a nosotros, para hablarle de que Cristo viene, de que Cristo está a la puerta. Lo único que puede frenar al diablo es Cristo. No es una lengua, es Cristo. Si una lengua no tiene a Cristo, no puede frenar al diablo. Usted no ve, mi hermano, como han pasado muchísimas cosas. Narcotraficantes, como agarran gente y le despegan la cabeza, lo descuartizan, le quitan la piel, lo matan, lo violan. ¿Usted cree, mi hermano, que es normal usted cree que es normal que una gente agarre y venda a su familia con un pacto con el diablo y que le entregue su familia al diablo, mi hermano? Lo que pasa es que hay gente, mi hermano, que no entienden de que el mundo se está moviendo con una maldad más fuerte que antes. No estamos en los tiempos del 80, no estamos en los tiempos del 90. Estamos en el 2024. En el 2025 se va a poner peor la cosa. Y si no abunda Cristo, si lo que Dios mandó no lo cumplimos, nos van a matar a nosotros. Entonces la gran comisión es predicar el evangelio en todos los lados. El mundo está gimiendo, la tierra está gimiendo de tanto pecado y nadie quiere predicar. Ya todo el mundo lo que está con una cámara prendida. Ya todo el mundo lo que está haciendo un live en YouTube. En vez de estar tirado a las 3 de la mañana, ya todo el mundo lo que está alabanza al Cristo de la gloria en TikTok conectado. ¿Por qué no te tira a las 3 de la mañana? Ahora por las almas, ahora por los cautivos, ahora por los presos. Ya no se están visitando los presos así por así. La Biblia dice que visitar los presos como si vosotros estuviese presos. Y ya nadie quiere visitar los presos, la mayoría. La Biblia nos manda a nosotros a orar por los enfermos y los hospitales la mayoría están vacíos. ¿Cómo se va a efectuar el milagro? ¿Cómo se va a efectuar la sanidad? ¿Cómo se va a efectuar la liberación? Si la mayoría de nosotros no salimos de una cabina, YouTube nos está haciendo daño. ¿Usted cree que es normal, mi hermano? Si usted entra a la página de Tolentino, usted se va a dar cuenta, mi hermano. Mira cómo mataron a un jovencito y le dieron un plomazo en la cabeza, en la misma frente le dieron. ¿Dónde están los cristianos para darse cuenta de que hay un demonio de muerte zarandeando? ¿Tú crees que la muerte puede resistir a Jesús? ¿Tú crees que la muerte puede resistir al Padre? ¿Tú crees que la muerte puede resistir a un hombre santo que tenga Cristo en su boca en santidad?
Lo que pasa es que en estos tiempos los que fueron a la gran comisión se están doblando, están entrando en apostasía, están entrando en maldad, están entrando en celo, en odio, en envidia. Tú entras a canales de YouTube de gente y eso parece una tiradera, mi hermano. Nunca tienen un mensaje cristocéntrico. Ellos hablando de Cristo Jesús, de cómo murió Cristo en la cruz del Calvario, de cómo Cristo resucitó. Nunca tú lo vas a ver. Y si suben un mensaje es así, de cada año un día. Porque ya se está olvidando Cristo Jesús. Cristo Jesús lo está sacando el diablo de la boca de los cristianos. Y lo que tiene que abundar es Cristo en la boca de nosotros. No el chisme, no la contienda. Nosotros vamos a denunciar el pecado, pero vamos a hablar de Cristo. Nosotros vamos a denunciar el pecado, pero vamos a decir que Cristo viene, que Cristo está a la puerta. Le vamos a decir al ladrón, suelta, alabanza al Cristo de la gloria, la pistola y toma un tratado. Le vamos a decir a la prostituta, suelta la prostitución y toma un tratado, toma una Biblia, toma una falda, toma un moño. Eso es lo que tenemos que hablar. Y no se está cumpliendo con la gran comisión en estos tiempos. Cristo dijo, ir por todo el mundo y prediqué el evangelio. El evangelio es buena nueva de salvación. Y la gente no está predicando la buena nueva de salvación. Entonces, cuando Pedro comenzó a predicar, Pedro se ganó las almas. Dice la escritura y enseña en el libro de Hechos capítulo 8 a la altura del verso 4. Dice la escritura que cuando Felipe fue a predicar a Samaria, dice que Felipe, alabanza al Cristo de la gloria, le predicaba a Cristo. Era que Felipe le estaba predicando a Cristo, Cristo te ama, Cristo te ama. No. Lo que pasaba era que Felipe le hablaba de Cristo a Samaria. Y cuando Felipe le hablaba de Cristo, ellos estaban atentos a lo que Felipe le decía por la palabra. Y estaban atentos a los milagros que Felipe hacía. Y así que estaban atentos a la palabra, dice la escritura y enseña de que ellos también estaban atentos a los endemoniados, porque muchos espíritus, dice la palabra, salían de los cuerpos. Y dice, y así había gran gozo en aquella ciudad, porque lo único que puede traer gozo a una ciudad se llama Jesucristo. Lo único que puede traer gozo a un lugar, a una casa, a un hogar, alabanza al Cristo, a una familia, se llama Jesucristo. Esa ciudad experimentó el gozo porque Cristo llegó a esa ciudad. Llegó un hombre con Cristo en su boca, llegó un hombre con la santidad de Cristo, llegó un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, y esa ciudad experimentó el poder. Hay barrios que están experimentando tristeza y están esperando que un siervo de Dios descienda con una palabra de Dios. Hay barrios que están experimentando tristeza porque hay mucha iglesia mundana alrededor, que hay iglesias que no tienen a Cristo de verdad. Hay iglesias que están atrás de su cuarto, que están atrás del dinero, del hijo de Michelle, de Michelito. Cuando ellos vieron que Cristo estaba haciendo una obra y que el predicador estaba hablando de Cristo, experimentaron un gozo. Eso está ahí en el libro del capítulo 8, verso 8, de hecho. Dice que así esta ciudad experimentó un grande gozo, estaban gozosas. Samaria experimentó un gozo porque estaba predicando de Cristo. Felipe no estaba hablando de él. Felipe no estaba hablando de su altivez, de su arrogancia. Felipe estaba predicando a Cristo. Felipe dijo que Cristo viene. Felipe habló de la palabra, de la Biblia. Felipe mostró poder. Y esta ciudad estuvo en gozo. Y hay gente, mi hermano, que no quieren descender a barrios, no quieren descender a ciudades. Ellos lo que les gusta es estar en tarima alta, donde les puedan dar su ofrenda. Lo que Dios mandó a la gran comisión, la mayoría no están preparados. Porque Dios primero te llama, Dios te capacita y después Dios te envía. Tú le preguntas a gente y le dices, dime Juan 3:16, no te lo van a decir. Tú le dices a gente que te digan por la palabra, si había gracia antes de Jesucristo venir, si la gracia existía antes de Jesucristo venir, no te lo van a saber de ti. Pastor, evangelista y maestro no saben decírtelo. Porque hay pastores, mi hermano, que no tienen conocimiento, y un pastor que no tiene conocimiento es un neófito que se va a envanecer según Timoteo. El pastor tiene que estar fundamentado, tiene que tener conocimiento, tiene que estar raizado a la palabra. El evangelista más todavía también, porque el evangelista es el que va a salir a evangelizar por el mundo entero. ¿Pero dónde están los evangelistas en estos tiempos? Si son pocos los que tuve con un megáfono. Es descarriado que estamos conforme a la palabra. Se nos pasan meses y nosotros no salimos a los hospitales, no salimos a la cárcel, no salimos a los barrios marginados de pecado. Desde que vemos que un demonio no hace algo, ya desde que sentimos una guerra, ya estamos afligidos. Ya no hablamos, ya no callamos, ya. La Biblia establece, hay una ciudad muy profunda, que esta ciudad era una de las ciudades más marginadas de pecado. Y dice la palabra y enseña en el libro de Hechos capítulo 18. Si usted le da más para atrás, en el capítulo 17 por ahí, dice la escritura de que Pablo estaba hablando y dice que los de la resurrección se burlaban de Pablo.
Y cuando los de la resurrección se burlaban de Pablo, dice la escritura y enseña de que Pablo salió de en medio de ellos. Según los exégetas, los eruditos, según los estudiosos de la palabra, se cree que Pablo salió afligido. Y cuando se cree que Pablo salió afligido, dice la escritura y enseña en el libro de Hechos capítulo 18, ahí mismo en el capítulo 18, verso 5, que cuando Sila y Timoteo descendieron, dice que Pablo estaba entregado por todo. Estaba entregado por todo, dando a entender que Pablo estaba entregado por completo, predicándole la palabra. Y dice que le hablaba a los judíos de que Jesús era el Cristo. Dice que Pablo estaba entregado por todo, en pocas palabras, que estaba entregado por completo a la predicación. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Según lo que se cree, según los exégetas y los estudiosos, lo que se cree es que cuando Pablo se afligió, Pablo cambió el módulo. Y prefirió, en vez de pasar, y prefirió hablar de Jesucristo en su prédica. Ahora, ¿por qué? Según lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, dice la escritura que Pablo fue a ellos, que no fue a ellos con excelencia de sabiduría humana, sino que se propuso a predicarle a Cristo para que la fe de ellos no esté fundada sobre palabra de hombre. Alabanza al Cristo de la gloria. Entonces, según lo que se cree, Pablo cambió el módulo, no que cambió el mensaje, sino que se enfocó en su mente en solamente predicar a Cristo en la ciudad de los Corintios. Si usted busca e indaga, la ciudad de los Corintios era una de las ciudades más marginadas de pecado, y la ciudad de los Corintios estaba en una de las rutas donde más dinero dejaba. Y la ciudad de los Corintios, según lo que yo investigué en una de las Biblias que tengo, estaba poblada por 700,000 personas. Solamente Roma estaba por encima de ellos. Entonces, cuando Pablo entró a esta ciudad, que vio el pecado por todos lados, prostituta, trayéndole estos tiempos drogas, puntos de droga por todos lados, entonces el apóstol Pablo sintió temor y temblor. ¿Y qué hizo Pablo? Habló de Jesucristo. Y cuando Pablo habló de Jesucristo, que entró con Cristo a esta ciudad, una de las iglesias más poderosas y enriquecida con todos los dones fue Corintio. Y hay gente, mi hermano, que no quieren entrar a los barrios marginados, le tienen miedo. Vamos para el Capotillo. ¿Para cuál Capotillo, ministro? Para que me maten. Pero ya que fue que tú viniste a la vida. La Biblia dice que el que pierda su vida la hallará, pero el que no pierda su vida no la hallará. ¿Me entiendes? Entonces, el que cuide su vida, según lo que dice la palabra, que el que cuide su vida, mi alma adora la gloria de Dios, se va a perder. Pero el que la pierda por causa de Cristo, lo que se va a salvar. Entonces, hay gente que no quiere bajar Capotillo. No, en Capotillo hay demasiada droga. ¿Y ande que tú quieres ir? La Biblia dice que donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahí es que nosotros tenemos que ir, a los lugares marginados donde hay prostitutas, y hablarle de Cristo, de que Cristo salva, de que Cristo transforma, de que Cristo liberta. Entonces, los de la gran comisión en estos tiempos se están desviando. Los de la gran comisión en estos tiempos ya no están hablando de la palabra, ya no están hablando del pecado. Ya los de la gran comisión, la mayoría, los que andan atrás de su dinero. Porque una de las cosas que deja la gran comisión es que la gran comisión deja botín. Hay gente que te bendice, pero hay gente que están buscando su propio dinero y se están corrompiendo y no están hablando santidad. Una de la gran comisión también es que tú tienes que hablar la sana doctrina. ¿Qué dice en Tito capítulo 2 verso 1? Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo por la sana doctrina. Tú tienes que hablar la sana doctrina, tú no puedes callarte. El que habla de Cristo tiene que hablar de la sana doctrina también. Porque hay gente que dice que no, porque háblame de Cristo. Entonces el mensaje que yo estoy predicando es que la falda larga de Dios y que la minifalda es del diablo. Entonces no es de Cristo, porque no te conviene. No, que no hable, que háblame de Cristo nada más. No, te vamos a hablar un mensaje completo. Te vamos a hablar de Cristo, pero te vamos a hablar también del pecado. Te vamos a hablar de Cristo, pero te vamos a hablar del adulterio. Te vamos a hablar de la fornicación. Te vamos a hablar del robo, del hurto. Te vamos a hablar de los pecados también. Porque los que estaban haciendo la gran comisión se han corrompido. Han dejado el mensaje santo. Ya no están predicando la palabra. Ya ellos andan en minifalda, en manga corta. Ya ellos andan con chivas, con barba, con tenis Jordan. Andan con candado. Ellos andan con todo tipo de diablura encima. Y los de la gran comisión tienen que ser santos. Los de la gran comisión tienen que ser libres. Los de la gran comisión tienen que ser diferentes al mundo. Porque ¿cómo tú le vas a hablar en la gran comisión, en la misión que Cristo te mande? ¿Cómo tú le vas a hablar a ellos de que Cristo salva y liberta si tú pareces un esclavo igual que ellos? Cristo te ama, pero tiene una greña. Cristo te ama, pero tiene unos tenis Jordan. Cristo te ama, pero tiene una chiva aquí que lo que parece a Bin Laden, que lo que te parece, mi hermano, un iraquí. Cristo te ama, pero tiene un tinte negro, blanco, gris, rojo, morado. Cristo te ama, pero cuando te ven, tú dices que es lo guay, que es lo Kentucky, que es lo que no, Wiri. Tú le dices que es lo que guau, tú cantas rap cristiano, merengue cristiano, salsa cristiana y tira tu paso. ¿Cómo tú le vas a hablar de Cristo si tú no representas a Cristo? La Biblia establece en segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú vienes a Cristo, Cristo te prepara y te capacita y te disciplina a través de tu pastor para que tú seas enviado a la gran comisión. Pero si cuando Cristo te envía a la comisión, tú te corrompes y te pareces a ellos,
por más que tú le prediques, se van a convertir a los hombres. Porque el que está con la gran comisión y cumpliendo con la misión que Cristo dejó de que se predique el evangelio, tiene que ser santo, tiene que ser puro y no puede ser amador del dinero. Pero yo he visto cristianos pidiendo dinero. No, que pasen por aquí, que le traigan en pocas palabras lo que le van a entregar. A eso fue que Cristo nos llamó, a pedir dinero. ¿Cuánto Cristo nos cobró por libertarnos en la cruz del Calvario? Y hay cristianos que cobran por entrada para adorar a Dios, para que tú lo veas adorando a Dios. Tú tienes que pagar y comprar una entrada. A eso fue que Cristo nos mandó. Y te tiran el texto de que no, que los que participan del altar, que coman del altar, según 1 Corintios capítulo 9, a la altura del verso 13. Eso no es lo que dice. No es que tú vas a pedir. Es que dice, no pondrá bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Todo el mundo sabe, mi hermano, que tiene que darle. Usted no tiene que pedir. Tú el que mendiga tiene al diablo. Tú el que pide dinero para predicar tiene a Satanás. Tú el que pide dinero para dar una palabra de Cristo, tiene a Satanás metido por dentro. Y esos son los predicadores que le gustan a la mayoría de ustedes, que le cobre por predicar, que le ponga tarifa, que le diga dame 5,000, dame 10,000, dame 30,000, dame 50,000 para yo subirme en el altar. Habla de Cristo que hizo el sacrificio gratis. Esos son los predicadores que le gustan a la mayoría. Y esos son los ungidos del diablo que tienen la mayoría en su mente. No, no toca el ungido y está cobrando. No, no toca el ungido y violó 3 niñas. No, no toca el ungido y violó 3 niños. No, no toca el ungido y tiene chiva, barba. No, no toca el ungido y el ungido se está robando los cuartos, anda en Cherokee, anda en todo tipo de runner, en todo tipo. ¿Es pecado andar en runner? No es pecado, pero que los miembros él no comparte con nadie. Él se roba la ofrenda, él se roba el diezmo y la iglesia cayéndose a pedazos. Entonces los que estaban haciendo la gran comisión están corrompidos en estos tiempos. Se están buscando su dinero. Ellos están bebiendo whisky, chiva. Ellos están fumando marihuana cristiana. Oiga, lo que tienen que ser santos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos tiempos? La Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 13. Dice, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y en estos tiempos no se está invocando el nombre del Señor. En estos tiempos se está invocando a Soy Rabacucu. En estos tiempos se está invocando a Reciaí. En estos tiempos se está invocando los mismos cristianos que son de que sana doctrina y muchos cristianos mundanos haciendo lo que era. No están invocando a Dios, están invocando a Reciaí, a Soy Rabacucu. Están invocando a Se Metió Papá, Ezequiel 3, porque esos son los dioses de ellos. Porque la mayoría de los que tienen que estar en la gran comisión predicando a Jesucristo, hablando de que Cristo viene, lo que están hablando es lepra de burro. Lo que están hablando, mi hermano, es para que le hagan meme, porque se han vuelto soniditas, porque tienen un espíritu de exhibicionismo que lo que quiere es que le hagan meme para yo sonar. Tú ves que ellos, mi hermano, hacen todo tipo de cosas, hacen todo tipo de moriqueta, todo tipo de mueca, porque quiere que le hagan meme. Ellos no hablan de que Cristo liberta, de que Cristo viene, y si lo hablan un día, y cuando ven que el sonido le está bajando, entonces ¿qué hacen? Invocan a los memeros. Hay gente que invocan al diablo porque son satanistas, que el Señor los reprenda. Hay cristianos verdaderos que invocan a Dios, pero hay cristianos que invocan a Soy Rabacucu, porque quieren que Soy Rabacucu le haga meme, porque ellos quieren sonar. Ellos no quieren seguir a Cristo. Y la fama de Cristo se extendió haciendo la obra. Hay ministerios que yo conozco, mi hermano, que están sepultados y están muertos. Gente con ministerio terrible que llamaban gente por nombre. Un don de liberación terrible. Y hoy en día están más muertos que el diablo. Están más secos que un rabo de yuca. Porque lo que te mantiene vivo es que tú cumplas con la gran comisión. Es que tú cumplas con la misión de Cristo. Es que tú busques a Cristo y busques las almas y hable la sana doctrina. Eso es. Hoy no. Hoy hay un tirijada. Hoy hay una tiranía. Hoy se está denunciando con maldad. Hoy se está denunciando con raíz de amargura. Hoy se está atento al prójimo. Hoy se está atento a lo que el prójimo va a recibir. No que fulanito de tal va a recibir esto, que va a recibir un carro, que va a recibir una jipeta. Enfócate en lo tuyo. Enfócate en Cristo. Enfócate en hacer la gran comisión. Enfócate en buscar a Jesús. No te enfoques en lo ajeno. Hoy lo que hay es un tirijala. Hoy no se está hablando de Jesucristo. Y el diablo metido en la tierra. Eso está ahí en el libro de Primera de Corintios en el libro de Primera de Juan capítulo 5 a la altura del verso 19. Dice la escritura y enseña de que el mundo está bajo el maligno. Y dice la escritura, alabanza al Cristo de la gloria, que no es maravilla porque hasta el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Usted no ve, mi hermano, cómo estaba esta marcha, esta caravana de homosexuales, de Pato Lucas, como estaba, y nadie quiere hablar esto. Los youtubers no quieren hablar esto, porque si los youtubers hablan esto, lamentablemente le van a cerrar los canales, le van a meter un strike cuando ven a ver.
Le van a mandar una infracción si ellos hablan de los homosexuales. Y nadie quiere hablar de esto. Y el diablo metiéndose en República Dominicana y en el mundo. Y todos los cristianos callados. Y todos los cristianos buscándose su cuarto por YouTube, buscándose su cuarto por todo tipo de lado. Y todos los cristianos mundanalizándose, gente que eran santos, que tenían un ministerio terrible, gente que oraban de madrugada, gente que tenían un don profundo, mi hermano. Hoy en día están más muertos que el diablo. La gran comisión. Cristo dijo, ir por todo el mundo y prediqué el evangelio. Buenas nuevas de salvación. Hoy no, los mismos cristianos son los que están tirando el evangelio por el piso. Los mismos cristianos son los que con su contienda del diablo, con su maldad del diablo, están tirando el evangelio por el piso. Y por eso hay cristianos que dicen, por eso yo no me arrepiento. Hay cristianos que tú, mi hermano, lo que lo ven tiradera solamente, tú nunca lo ves hablando un estudio por la palabra. Si te tiran, mi hermano, 50 textos bíblicos en un mensaje, no te lo van a tirar porque es que no tienen conocimiento. No están fundamentados. Y todo el pastor, todo el evangelista, todo el profeta, todo el maestro, todo el laico, todo el que usted quiera llamarlo como usted quiera, todo, si no tiene conocimiento, está, mi hermano, a punto de hacer un desorden. La gran comisión. Cristo hizo la gran comisión en Marcos capítulo 5 a la altura del verso 1 con el endemoniado gadareno. Que Cristo le dijo, alabanza al Cristo de la gloria, que salga de él. ¿Cómo te llama? Legión me llamo, porque somos muchos. Y le pidieron permiso a los espíritus para ir al acto de los cerdos y quedó libre. Y la gente tuvieron, mi hermano, que impactarse, porque cuando vieron al que estaba, alabanza al Cristo de la gloria, loco, que vestía, mi hermano, alabanza al Cristo, que sería con piedra y que entraba en los sepulcros para dormir, que su morada era en los sepulcros, lo vieron vestido y en su juicio cabal. Lo vieron limpiecito, lo vieron 3D, porque Cristo se hacía la gran comisión por mar y tierra. El apóstol Pablo hacía la gran comisión. El apóstol Pedro hacía la gran comisión. Los cristianos de estos tiempos, la misión de ellos es buscarse su cuarto en YouTube. La misión de ellos es que soy Rabacucu, le haga meme. A Recia ahí le haga meme. Que soy Rabacucu es del diablo y a Recia ahí también. Y todo el cristiano que se pone para que le hagan su meme también es del diablo. Entonces en estos tiempos hay que hablar la sana doctrina, que la falda está a los pies, que la manga está a la muñeca, que el botón hasta el cuello y que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, la gran comisión. No todo el mundo está cumpliendo con la gran comisión. Vamos a hablar de Cristo. Vamos a mencionar más a Cristo. Vamos a predicarle las almas. Vamos a buscar las almas, que el diablo está metido. Satanás está metido. Satanás le está quitando las almas. Satanás se está robando las almas. Se la está llevando para el infierno y los cristianos estamos haciendo caso omiso. Entonces, vamos a buscar las almas, porque esa fue la misión que Cristo nos dejó. Dios te bendiga y Dios te guarde.